Nunca imaginé que mi vida tomaría este rumbo. Si alguien me hubiera dicho, hace 5 años, que estaría sentada en una oficina lujosa, sosteniendo un montón de informes mientras mi corazón martillaba de puro pánico, me habría reído. Yo era Olivia Carter, la chica prometedora de la Facultad de Economía, la que siempre tuvo todo planeado. Pero los planes son frágiles, y el destino tiene una forma cruel de destruirlos. Tenía 22 años cuando descubrí que estaba embarazada. Fue 2 semanas antes de mi graduación, y recuerdo el nudo en el estómago, la desesperación silenciosa mientras miraba aquella prueba positiva como si fuera una sentencia de muerte. John Sterling, el hombre con quien había compartido momentos intensos y secretos, desapareció antes de que pudiera contarle. Y así, de un día para otro, mi vida dejó de tratarse de Wall Street y se convirtió en pañales, biberones y cuentas atrasadas. Los años que siguieron fueron una batalla diaria. Trabajaba en cafés, hacía trabajos freelance, cualquier cosa que pagara las cuentas y garantizara un techo para mí y para Theo, mi hijo, mi pequeño milagro y, al mismo tiempo, mi mayor preocupación. No fue fácil. No había fines de semana libres. No había noches bien dormidas. Ni siquiera un segundo para lamentar la vida que podría haber tenido. Solo trabajo y más trabajo. Hasta que, por un golpe de suerte o ironía del destino, conseguí un puesto como asistente administrativa en Sterling Enterprises. Sí, su empresa. Pero Londres es grande, y yo era solo una empleada más entre cientos. Creí que podría pasar desapercibida, mantener la cabeza baja, y simplemente aprovechar la estabilidad que ese trabajo me ofrecía. Y entonces, en un solo día, todo se derrumbó. Esa mañana, todo comenzó a salir mal antes incluso de que saliera de casa. La niñera que había contratado la semana anterior me envió un mensaje cancelando a última hora. Intenté llamar a algunas opciones de emergencia, pero nadie estaba disponible. El reloj parecía acelerar solo para recordarme que ya iba tarde. Miré a Theo, todavía en pijama, sentado en la sala con su osito desgastado en brazos. Me miraba con esos ojos grandes, los mismos ojos de John, y supe que no tenía elección. «Hoy vas a trabajar conmigo, campeón», dije, intentando sonar entusiasmada. Él sonrió, sin entender la gravedad de la situación. Le puse la ropa más discreta que encontramos, agarré algunos bocadillos y recé para que nadie notara la presencia de un niño de 5 años en el edificio más rígido e impersonal de Londres. El plan era simple. Theo se quedaría en un rincón de mi escritorio, en silencio, viendo dibujos en mi celular. Pero como cualquier madre de un niño pequeño sabe, los planes rara vez funcionan. Al principio, se mantuvo entretenido, dibujando en hojas que le di y mordisqueando las galletas que traje. Pero después de unas horas, la curiosidad ganó. Estaba escribiendo un informe, cuando un silencio repentino me alertó. El espacio donde debería estar Theo estaba vacío. El pánico subió por mi pecho como fuego. Me puse de pie de un salto, mirando a mi alrededor, tratando de controlar las ganas de gritar su nombre. Mi hijo, mi bebé, estaba desaparecido dentro del imperio de John Sterling. Salí apresurada por los pasillos, mi corazón latiendo tan fuerte que podía escuchar el sonido en mis oídos. Mi cerebro trabajaba en 1000 direcciones al mismo tiempo. Si alguien lo veía, si alguien preguntaba quién era, Dios mío, ¿y si John lo veía? Pasé por algunas oficinas, intentando no llamar la atención, mientras mi mirada escudriñaba cada rincón. Fue entonces cuando, al girar por un pasillo ancho, escuché una risa infantil resonando. Mi estómago se hundió. Seguí el sonido, y cuando doblé la esquina, sentí que mi cuerpo se congelaba. Allí, en medio del imponente hall de Sterling Enterprises, mi pequeño hijo estaba parado, justo frente a John Sterling. Mi peor pesadilla se materializaba ante mis ojos. John sostenía algunos papeles en la mano, con la expresión seria, probablemente irritado por haber sido interrumpido por un niño desconocido. Pero la escena adquirió un nuevo nivel de surrealismo cuando Theo, con toda su inocencia, inclinó la cabeza hacia arriba y dijo, sin titubear, «Hola, papá». El tiempo pareció detenerse. El hall, antes lleno de personas apresuradas, cayó en un silencio absurdo. Vi a John parpadear. Vi su mano apretar los papeles como si intentara agarrar la realidad de vuelta. Pero era tarde. El daño estaba hecho. Mi hijo, que nunca había conocido a su padre, acababa de revelar un secreto enterrado durante 5 años, y lo hizo frente a toda la empresa.
La mirada de John se encontró con la mía, y en ese instante supe que no había salida. Un torbellino de emociones cruzó su rostro: confusión, shock, incredulidad. Pero lo que realmente me aterrorizó fue la chispa de reconocimiento en sus ojos. No necesitó preguntar. Theo estaba allí, pequeño e indefenso, pero era imposible negarlo. El mismo cabello oscuro, los mismos ojos de acero, la misma expresión decidida que había visto tantas veces antes. Mi garganta se secó y mis piernas amenazaron con ceder, pero obligué a mi cuerpo a reaccionar. Corrí hacia mi hijo, arrodillándome a su lado y atrayéndolo suavemente hacia mí. «Theo, cariño, ven conmigo», murmuré, mi voz temblorosa. Pero antes de que pudiera dar un solo paso, la voz de John cortó el silencio como una navaja afilada. «Olivia, ¿qué demonios está pasando aquí? Nunca imaginé que mi vida tomaría este rumbo. Si alguien me hubiera dicho, hace 5 años, que estaría sentada en una oficina lujosa, sosteniendo un montón de informes mientras mi corazón martillaba de puro pánico, me habría reído. Yo era Olivia Carter, la chica prometedora de la Facultad de Economía, la que siempre tuvo todo planeado. Pero los planes son frágiles, y el destino tiene una forma cruel de destruirlos. Tenía 22 años cuando descubrí que estaba embarazada. Fue 2 semanas antes de mi graduación, y recuerdo el nudo en el estómago, la desesperación silenciosa mientras miraba aquella prueba positiva como si fuera una sentencia de muerte. John Sterling, el hombre con quien había compartido momentos intensos y secretos, desapareció antes de que pudiera contarle. Y así, de un día para otro, mi vida dejó de tratarse de Wall Street y se convirtió en pañales, biberones y cuentas atrasadas. Los años que siguieron fueron una batalla diaria. Trabajaba en cafés, hacía trabajos freelance, cualquier cosa que pagara las cuentas y garantizara un techo para mí y para Theo, mi hijo, mi pequeño milagro y, al mismo tiempo, mi mayor preocupación. No fue fácil. No había fines de semana libres. No había noches bien dormidas. Ni siquiera un segundo para lamentar la vida que podría haber tenido. Solo trabajo y más trabajo. Hasta que, por un golpe de suerte o ironía del destino, conseguí un puesto como asistente administrativa en Sterling Enterprises. Sí, su empresa. Pero Londres es grande, y yo era solo una empleada más entre cientos. Creí que podría pasar desapercibida, mantener la cabeza baja, y simplemente aprovechar la estabilidad que ese trabajo me ofrecía. Y entonces, en un solo día, todo se derrumbó. Esa mañana, todo comenzó a salir mal antes incluso de que saliera de casa. La niñera que había contratado la semana anterior me envió un mensaje cancelando a última hora. Intenté llamar a algunas opciones de emergencia, pero nadie estaba disponible. El reloj parecía acelerar solo para recordarme que ya iba tarde. Miré a Theo, todavía en pijama, sentado en la sala con su osito desgastado en brazos. Me miraba con esos ojos grandes, los mismos ojos de John, y supe que no tenía elección. «Hoy vas a trabajar conmigo, campeón», dije, intentando sonar entusiasmada. Él sonrió, sin entender la gravedad de la situación. Le puse la ropa más discreta que encontramos, agarré algunos bocadillos y recé para que nadie notara la presencia de un niño de 5 años en el edificio más rígido e impersonal de Londres. El plan era simple. Theo se quedaría en un rincón de mi escritorio, en silencio, viendo dibujos en mi celular. Pero como cualquier madre de un niño pequeño sabe, los planes rara vez funcionan. Al principio, se mantuvo entretenido, dibujando en hojas que le di y mordisqueando las galletas que traje. Pero después de unas horas, la curiosidad ganó. Estaba escribiendo un informe, cuando un silencio repentino me alertó. El espacio donde debería estar Theo estaba vacío. El pánico subió por mi pecho como fuego. Me puse de pie de un salto, mirando a mi alrededor, tratando de controlar las ganas de gritar su nombre. Mi hijo, mi bebé, estaba desaparecido dentro del imperio de John Sterling. Salí apresurada por los pasillos, mi corazón latiendo tan fuerte que podía escuchar el sonido en mis oídos. Mi cerebro trabajaba en 1000 direcciones al mismo tiempo. Si alguien lo veía, si alguien preguntaba quién era, Dios mío, ¿y si John lo veía? Pasé por algunas oficinas, intentando no llamar la atención, mientras mi mirada escudriñaba cada rincón. Fue entonces cuando, al girar por un pasillo ancho, escuché una risa infantil resonando. Mi estómago se hundió. Seguí el sonido, y cuando doblé la esquina, sentí que mi cuerpo se congelaba. Allí,
En medio del imponente hall de Sterling Enterprises, mi pequeño hijo estaba parado, justo frente a John Sterling. Mi peor pesadilla se materializaba ante mis ojos. John sostenía algunos papeles en la mano, con la expresión seria, probablemente irritado por haber sido interrumpido por un niño desconocido. Pero la escena adquirió un nuevo nivel de surrealismo cuando Theo, con toda su inocencia, inclinó la cabeza hacia arriba y dijo, sin titubear, «Hola, papá». El tiempo pareció detenerse. El hall, antes lleno de personas apresuradas, cayó en un silencio absurdo. Vi a John parpadear. Vi su mano apretar los papeles como si intentara agarrar la realidad de vuelta. Pero era tarde. El daño estaba hecho. Mi hijo, que nunca había conocido a su padre, acababa de revelar un secreto enterrado durante 5 años, y lo hizo frente a toda la empresa. La mirada de John se encontró con la mía, y en ese instante supe que no había salida. Un torbellino de emociones cruzó su rostro. Confusión, shock, incredulidad. Pero lo que realmente me aterrorizó fue la chispa de reconocimiento en sus ojos. No necesitó preguntar. Theo estaba allí, pequeño e indefenso, pero era imposible negarlo. El mismo cabello oscuro, los mismos ojos de acero, la misma expresión decidida que había visto tantas veces antes. Mi garganta se secó y mis piernas amenazaron con ceder, pero obligué a mi cuerpo a reaccionar. Corrí hacia mi hijo, arrodillándome a su lado y atrayéndolo suavemente hacia mí. «Theo, cariño, ven conmigo», murmuré, mi voz temblorosa, pero antes de que pudiera dar un solo paso, la voz de John cortó el silencio como una navaja afilada. «Olivia, ¿qué demonios está pasando aquí?»